Imagina que eres un estudiante de preparatoria, pero debido al pasado de tus ancestros acabas siendo el elegido de la lanza de la bestia, la cual es la única que podrá salvar al mundo del demonio más poderoso de todos, y tú serás el único que podrá derrotarlo. En la antigüedad existía una lanza que era capaz de cortar cualquier mal y cualquier demonio. Era Kemonoyari. Dicha lanza estaba predestinada a encontrar dos almas. Sus nombres son Uchiho y Tora. Ahora estamos con Chigure Aotsuki, el padre del protagonista Uchiho Aotsuki. Su padre le cuenta que ese templo Fuguen en el que se encuentran es un templo que guarda 500 años de historia, y la lanza que tienen allí es una lanza sagrada de una casa demonios. Puntualmente no pueden verlo con los ojos carnales, pero ellos sí existen. Pero su hijo no le presta mucha atención y acaban peleando debido a ello. Allí, Uchiho le pide que deje de mentir ya que no cree en sus historias. Después de eso, su padre le hace saber que saldrá para ver el mar de Japón y que es la tercera vez en ese mes. Y al irse, le encarga el templo a Uchiho, quien más adelante decide arreglar los papeles del almacén, pero se tropieza con los aros que sirven para abrir el sótano que está allí. Al intentar abrirlo, le cuesta demasiado, pero luego de aplicar mucha fuerza, rompe la entrada y cae dentro por accidente. En ese lugar se consigue a un demonio que está atrapado en la pared, y es que está en esa posición porque tiene una lanza clavada en su cuerpo. Al verlo, Uchiho se asusta, y después aquel demonio le explica que solo un humano puede sacar esa lanza, y que ha estado por 500 años atrapado en esa pared con esa lanza llamada Kemonoyari. Explica también que esa lanza devora el alma de los humanos, y corta cualquier maldad y demonios. Es entonces cuando le pide a Uchiho que se la quite. Luego cuenta que lo primero que hará es devorarlo, y después irá a la ciudad para acabar con todos los humanos. Pero esto hace que Uchiho patee la lanza para hacerle daño, y después le responde que no lo hará al ver que sus intenciones son malvadas. Ante eso, el demonio intenta convencerlo al prometer que no hará tal cosa, pero Uchiho no le cree y se va de allí, para luego cerrar la entrada con madera. Él después se dirige a clases, y en el camino consigue a sus amigas, Mayuko Inoue y Asako Nakamura. Allí se muestra que Uchiho es miembro del club de arte ya que eso es lo que le apasiona, y que también se lleva bien con Asako. Al acabar las clases vuelve al templo, y allí llegan ellas dos para recuperar el cuaderno que le prestaron a él. Mayuko bromea haciendo ver que a Asako le gusta Uchiho, pero cuando él se encuentra con ellas ve que hay demonios alrededor de ambas, y se percata de que ellas no los pueden ver, y este le platica que esos son los demonios que se acercaron por su presencia, y que ese sótano estaba lleno de su energía, la cual Uchiho liberó al abrir la entrada. Entonces esa energía al salir al exterior atrae a los demonios, y el humano que tuvo contacto con él podrá verlos. Luego explica que esos demonios acabarán materializándose y empezarán a devorar a los humanos, y debido a las palabras del demonio, Uchiho se convence de sacarle la lanza para salvar a sus amigas. Al ver que el demonio lo traicionó, de repente Uchiho activa la lanza, absorbiendo la magia oscura que atrae a los demonios, y después obtiene una transformación donde su cabello se hace más largo y se le cambia la cara. Debido a su gran poder, el demonio se asusta y es amenazado por Uchiho para ayudarlo a vencer a los otros demonios que se encuentran afuera. Después de eso, su transformación desaparece y ve que la lanza lo enseñó y que esa arma se hizo especialmente para derrotar a los demonios en China. Resulta que la lanza se come el alma del usuario y lo convierte en un demonio, y al final se convierte en un ser que derrota a los demonios. Luego le aclara al demonio que no lo ha perdonado y que lo tendrá que acompañar para que evite lastimar a otros humanos, y debido a eso le coloca el nombre de Tora, ya que tiene la cara de un tigre. Al siguiente día ve que Mayuko y Asako tomaron lo que ocurrió con los demonios como un sueño que tuvieron las dos, mientras que Uchiho es acompañado por Tora ya que los demás no pueden verlo. Más tarde, ellas dos y otras compañeras de clase deciden ir a un viejo edificio a buscar unos documentos, pero allí consiguen una estatua extraña y de mal aspecto, la cual oculta un oscuro poder. De repente, Uchiho siente que la lanza resuena en su cabeza y escucha una explosión. Al dirigirse a las escaleras se encuentra a una de las chicas, la que tiene la mitad de su cuerpo convertido en piedra, y Tora ve que se trata de un comerrocas. Allí la chica le explica que todas las demás fueron convertidas en piedra. Más tarde, el edificio abandonado es rodeado por la policía y reporteros de noticias. Uchiho le pide más información a Tora, pero este se niega para luego aclararle que él solo lo posee para poder comérselo. Pese a eso, es convencido al ser vencido por la lanza, y al final le acaba contando lo que sabe. Los comerrocas viven en libros viejos y herramientas, y se llevan a los humanos a su mundo oculto tras una barrera, donde los convierten en piedra y se los comen. Después de eso, entran al edificio y Uchiho rompe la barrera con su lanza, pero al ver que todas las chicas están convertidas en piedra, se distrae y es atrapado por el comerrocas. Esto también provoca que suelte la lanza, la cual es la que
que le da poder a Uchiho. Tora, al ver que la barrera se está cerrando, decide salir y le hace saber a Uchiho que si está atrapado allí dentro va a morir. En ese momento, Uchiho le pide a Tora que saque a las chicas de la barrera, ya que no desea que se las coman en un lugar como ese. Al ver que el propio chico lo atacaba varias veces, piensa más en los demás que en sí mismo. Esto hace que Tora lo vea interesante y decida hacerle caso. Luego de mucha dificultad, Uchiho logra hacer que la lanza vaya hacia él y golpee su cuerpo petrificado, y después la usa para que la barrera no se cierre. Eso le permite a Tora atacarlo y así destruyen la barrera por completo. Es entonces cuando ven que se trata de un 100 pies gigante, y en el cielo, Uchiho con la lanza acaba venciendo a ese demonio, atacando su debilidad gracias al consejo de Tora, aunque son grabados por las cámaras de la gente que se encuentra abajo. Por último, Uchiho baja para liberar a todas las chicas de su estado de piedra con ayuda de su lanza, pero se va rápidamente de allí sin ser visto por nadie. Pasados unos días, Chigure regresa a casa y le cuenta a Uchiho la historia del pasado, donde hace mucho tiempo existía un monstruo que montaba una nube y estaba armado con el rayo, pero le llegó fin a esa criatura con la lanza que blandía el viajero, dándose una batalla que duró días y noches, pero acabó con el hombre clavando su lanza en el monstruo, y la gente construyó un templo sobre la roca en la que fue atrapado el monstruo para así poder vigilarlo, y le advierte a su hijo que por ningún motivo debe de abrir la puerta del sótano, pero más adelante queda en shock al ver que Uchiho tiene la lanza de la bestia y la entrada del sótano ha sido abierta. Luego decide visitar una galería de arte, encubriendo la lanza con vendas para no llamar la atención, y admira una pintura especial del artista Michio Hanyu, quien antes de su muerte comenzó a hacer pinturas muy extrañas, y su última obra fue una que él admira también, aunque esa es una foto que ya la pintura original se la dejó a su hija según su testamento. En ese momento Tora ve la pintura y ve que el que dibujó eso murió maldiciendo a los humanos, y que generalmente los que mueren así se convierten en demonios. Más adelante, Uchiho es molestado por Kenichi Masaki, un estudiante de tercero, pero en ese momento llega Reiko Hanyu, quien le dice que la puede golpear a ella y matar si quiere. Allí Uchiho la reconoce por ser la estudiante de Reiko que ya ha intentado quitarse la vida 4 veces y que siempre quiere morir. Y después él se da cuenta de que Reiko es la hija del famoso artista Hanyu, de quien es admirador. Más adelante le pide a ella que modele para él, ya que le gustaría pintarla sonriendo, pero ella le advierte que si se acerca, la muerte lo llevará. Luego de eso se separan y de repente un camión casi atropella a Uchiho, pero él usa el poder de la lanza para cortarlo por la mitad. En ese momento Tora ve una silueta demoníaca salir de allí y después desaparecer en el aire. Debido a que no le hizo caso, Uchiho habla con Asako para que ella le cuente más sobre Reiko, ya que antes eran buenas amigas. Le explica entonces que los chicos que querían estar con ella tuvieron extraños accidentes y poco después intentó quitarse la vida, aunque no lo logró. Fue allí cuando Reiko le advirtió a ella que se alejara y esto provocó que se separaran desde entonces. Luego consigue a Kenichi, quien le acaba contando que él y Reiko crecieron juntos y vio que su padre estaba pintando su última pintura, pero se le veía enloquecido y con aspecto horrible. Y después de su muerte comenzaron a ocurrir cosas extrañas alrededor de Reiko. Pese a eso, Uchiho decide invitar a bailar a Reiko en una actividad de clases, pero el demonio de su padre sale de la pintura original de su casa y se dirige allí. Crea entonces un muro de viento y ataca por la espalda a Uchiho, diciendo que Reiko le pertenece, pero Tora, al ser mucho más fuerte, lo vence con facilidad, y esto hace que Reiko corra hacia la casa para acabar con ese problema de una vez. Uchiho y Kenichi van juntos allí e impiden que ella se llegue a quitar la vida, y también le convencen de que debe dejar ir a su padre y que confíe en ellos. Esto hace que el demonio de su padre los atrape dentro de la pintura, y Uchiho es atrapado también, pero Tora los salva al meterse dentro, y eso le permite a Uchiho destruir la pintura, ya que es el origen del poder demoníaco del difunto padre de ella. En ese momento Reiko se interpone y la lanza es clavada en su pecho, pero se ve que cae al suelo y la punta atraviesa su cuerpo. Tora explica que la lanza de la bestia no afecta a los humanos, y es por eso que no le hizo nada a Reiko. Y finalmente ven que el espíritu del padre de ella les agradece por lo que han hecho, y que la pintura original ahora se ve mucho más colorida y hermosa, lo cual pone muy feliz a Reiko, aunque Uchiho decide irse lejos ya que ella y Kenichi lo vieron con su transformación activa. Pasados unos días ocurre un accidente en donde se liberan varios demonios, ya que hubo gente que quería construir en una zona y liberaron el sello que los atrapaba. Esto hizo que esas criaturas mataran a las personas alrededor, y Uchiho creyó que Tora fue el culpable.
Entonces se pelearon y Tora decidió ir por su cuenta a la ciudad para comerse unos humanos. Por otro lado, Uchiho se consigue a un anciano en la escena del accidente, quien le cuenta que esos demonios son de un pasado y que sus ancestros eran los encargados de mantenerlos sellados, y le muestra un libro donde se muestra a una mujer que es la que los encerró muchos años atrás, la cual tiene un gran parecido a Mayuko. Entonces allí entienden que el rencor de esos demonios se irá hacia ella, ya que se parecen a la mujer que los encerró. Uchiho llama a Asako para conseguir la ubicación de Mayuko y decide ir hacia allá. Casualmente, Tora la había elegido a ella para comérsela, ya que los demás humanos no le gustaron. Pero en ese momento, Uchiho llega y la defiende de los demonios que iban a atacarla, y le pide a Mayuko que huya, aunque después de enfrentarse a los 4 demonios, se da cuenta de que son muy poderosos y es lanzado contra un auto con fuerza. Esto le permite a ellos alcanzarla, pero es salvada por Tora, y luego la lleva al tejado de un edificio. Tora también tuvo que hacer que su cuerpo sea visible y tangible, ya que así se le haría más fácil pelear. Esto debido a que normalmente es invisible ante los humanos y puede atravesar paredes cuando está así. Entonces se enfrenta a ellos mostrando una gran diferencia de poder, pero uno de ellos retiene a Tora mientras que los demás atacan y lastiman a Mayuko. Pese a eso, Tora usa su poder del rayo para acabar con varios a la vez, y el último que queda lo elimina Uchiho, que llegó poco después. Luego de eso, Uchiho se disculpa con Tora por haberlo culpado de esos crímenes que cometieron los demonios que eliminaron, mientras que Mayuko le ofrece una hamburguesa a Tora sin tener miedo de él, ya que estuvo escuchando que él planeaba comérsela a ella, y le dice que de seguro saben mejor los humanos. De pronto nos muestran que en Hong Kong un hombre llamado Hiao es un exorcista que está cazando a unos demonios, y en la televisión que está allí ve las noticias, ve que está buscando a un demonio en especial desde hace 15 años, quien le hizo la cicatriz que tiene en el rostro, y cree que Tora es a quien busca. Ahora en la noche, Uchiho es despertado por la lanza, ya que Tora lo iba a atacar y se logra defender. Él le recuerda que solamente lo posee para poder comérselo, y aprovechará cualquier oportunidad para matarlo, y le explica que ya sabe su debilidad, la cual es que si Uchiho no es uno con la lanza, es un humano normal. Más adelante, Uchiho ve que las heridas que recibe sanan muy rápido después de usar la lanza, pero que esa herida que le hizo tardará un tiempo en recuperarse. Al siguiente día, él camina por el parque y se consigue a ese mismo Hiao, quien ya realizó su viaje a Japón para conseguir a Tora. Hiao estaba defendiendo a unos niños que estaban siendo abusados por unos sujetos, pero a estos los lastimaba con sus armas y Uchiho los defendió. Lo que ocurre es que él ve los rastros de Tora en Uchiho y lo amenaza con que le diga su paradero, pero después se relaja al ver que él posee la lanza de la bestia. Allí entiende que Uchiho es bueno, ya que la lanza fue creada para acabar con los demonios, y le cuenta que el demonio que busca hace 15 años acabó con su familia y fue quien le dejó esa cicatriz en su rostro. Pero Uchiho en sus pensamientos recuerda que Tora estuvo encerrado en el almacén por 500 años desde que sacó la lanza y que no pudo ser quien mató a la familia de Hiao, aunque decide no decírselo debido a lo que le hizo Tora, viendo que no es de confianza. Entonces le acaba mintiendo al pedirle que acabe con él y decirle lo que sabe. Después de eso se va a su casa, mientras que Tora se presenta ante Hiao, ya que estuvo escuchando que él quiere matarlo y decide enfrentarlo. Pero en esa batalla se muestra que Hiao es tan fuerte como él, usando hechicería y técnicas para contrarrestar los ataques de Tora. Por otro lado, pasa todo el día y Uchiho se muestra pensativo sobre la decisión que tomó en clases, y al salir Asako se acaba cansando de que actúe tan diferente y decide hablar con él. Entonces le aconseja que acabe con eso que le molesta tanto, en vez de quedarse sentado y actuar raro. Esto hace que recobre el sentido y se dirige a defender a Tora, diciéndole a Hiao que Tora no fue quien mató a su familia, confesando que él estuvo encerrado en su almacén por más de 500 años, hasta que le quitó la lanza, y que incluso las marcas de sus garras son diferentes a las de él. Pese a eso, no le hace caso y acaba lanzando ataques hacia Tora, pero Uchiho se interpone y recibe todo el daño, aclarándole a Hiao que matar a alguien que no hizo nada no es venganza, que solo es asesinato. Después de esas palabras, él acaba entrando en razón, y más al rato cuenta que seguirá en Japón, ya que varios monstruos han ido hasta allí desde China, y el demonio a quien busca puede que siga por ahí. Al siguiente día ve que Tora intenta atacar a Uchiho mientras duerme y sigue herido, pero al final no lo hace y dice que lo intentará otro día. Ahora Uchiho y sus amigos van a la playa, ya que son las vacaciones de verano y el abuelo de Asako tiene un local en ese lugar. Allí se consiguen con un niño llamado Tatsuya, el cual causa travesuras, y el abuelo de ella les cuenta que ese niño perdió a su madre, y en vez de hacer amigos comenzó a hacer cosas malas en la playa. Por otro lado, Tora disfruta de correr en el aire por el mar, aunque allí de repente un ser le habla y le reconoce al llamarlo Nagatobimaru, cuyo nombre
nombre es el que usaba Tora hace 500 años. Ese espectro se presenta como Umisatou, quien habita esas aguas y controla a los monstruos del mar, y le pide ayuda a Tora para acabar con un Ayakachi, un monstruo gigante cuyo cuerpo se compone de las almas de los que murieron en el mar, y que solo vive para devorar humanos y yokais. Volvemos con Uchiho, quien al ver que Tatsuya sigue tirando arena sobre las pertenencias de los demás, lo acaba golpeando y mostrándose molesto al ver lo que hace. Para ese entonces, Umisotao ya le informa a Uchiho sobre Tora. Y él se entera después de que Asako y Tatsuya están dentro del estómago del monstruo también, ya que hablaron por teléfono. Dentro de la criatura, ellos son atacados por otros monstruos pequeños que se encuentran allí. Pero Tora decide salvarlos al pensar que Uchiho se enojaría con él si los deja morir. Y ya al estar a salvo, Uchiho y Tora se ponen de acuerdo para destruir al Ayakachi desde dentro. Y finalmente ven que son liberadas las almas de los que murieron en el mar, y que se convirtieron en el Ayakachi. Ya al siguiente día, Uchiho y las chicas están en la estación, y Asako le pregunta a él si la había salvado, ya que se había desmayado dentro de la serpiente, y cuando se despertó, él estaba viéndola en la playa, pero ella cree que se trata de un sueño, y no cree que todo lo que recuerde sea verdad. Al final decide irse allí, pero Tatsuya le agradece a Uchiho por lo que hizo, y por las palabras que le dio, y le acabó regalando su preciado objeto de valor que era de su madre. En el tren, Uchiho recuerda lo que pasó cuando Umisotao reconoció su nombre completo, y hasta le pide a Tora que se aleje de Uchiho. Más adelante, Uchiho vuelve a casa, y allí Chigure entiende mejor que su hijo es el portador de la lanza de la bestia, y que Tora lo tiene poseído. Entonces decide ir a la casa de los altos sacerdotes para informar de este suceso, ya que él también es un fuerte sacerdote que exorciza demonios. También mencionan que liberaron la lanza. Allí acaban diciendo que Chigure vigile a su hijo y que puedan ver si él y Tora son dignos de confianza, y que eso podría ser una señal de que Hakumen no Mono ha revivido. Aunque los otros sacerdotes al retirarse se muestran que no están de acuerdo con que Uchiho sea el portador de la lanza y piensan hacer algo al respecto. Cuando Chigure se reúne con Uchiho, él le pide saber más sobre su madre, y al final su padre le entrega el dinero, que tiene que verlo por su cuenta y que lo de su mamá es muy complicado y que probablemente sea duro, y le explica que debe saber más sobre Asahikawa para poder saber más sobre ella. Poco después llegan los otros monjes que deciden atacar a Uchiho, pero Chigure y Tora se unen para poder vencerlos, y allí su padre ve claramente que Tora es de fiar y también su hijo, ya que cuando se acaba toda la pelea, Tora le aclara a Chigure que no mató a ninguno de ellos porque Uchiho le pidió que no matara a los humanos, y que lo escuchará mientras que siga teniendo la lanza de la bestia. Y finalmente Uchiho decide realizar su viaje, viendo que su padre dejó un peine que perteneció a su madre, y Tora también lo acompaña. Es entonces cuando llegan al aeropuerto, y se enteran que el padre de una de las chicas de allí era piloto, pero que el avión que volaba se estrelló, y que el hombre que pilotaba un jet que se encontraba cerca vio que un demonio fue el causante de que el avión se derrumbara, pero la chica lo culpa a él de haber sido el culpable. Tora le explica que debe ser un Fusuma, el cual no sirve cortarlos, golpearlos o lanzarles rayos, porque su debilidad es el fuego. Ellos toman el vuelo con la chica llamada Yu Hiyama, y allí Uchiho habla con ella, quien le cuenta que no confía en Atsusawa y lo culpa de la muerte de su padre. Resulta que el Fusama ataca también a ese avión y deja inconscientes a los pilotos. Eso hace que Tora salga para tratar de retenerlo, y Uchiho decide realizar su transformación. El piloto Atsusawa se dirige a la cabina para poder pilotar el avión, mientras que Yu, al ver que lo del demonio era cierto, decide ayudar a Uchiho a atacar a Fusuma, lo cual permite a Atsusawa contactar con la línea de autodefensa para que envíen casas allí. Esto hace que el Fusuma salga en los radares luego de recibir ese daño. Luego de eso, Uchiho sale al exterior con la ayuda de Tora y cortan las extremidades del Fusuma para que los cazas puedan dispararle misiles y así poder eliminarlo. Pero no pueden aterrizar, debido a que el tren de aterrizaje trasero no funciona. Así que Tora decide ayudarlos para que puedan llegar a salvo a tierra. Y finalmente Yu y Atsusawa se muestran agradecidos con Uchiho, donde ella en especial espera verlo de nuevo. Pero Uchiho y Tora se terminan despidiendo para seguir en su viaje. Ya en una ciudad, él es atacado por unos demonios, pero resulta que solo lo estaban probando para ver si era digno de la lanza de la bestia, y lo invitan a su casa por el bosque para pedirles ayuda. Una vez allí, ellos le explican que son yokai antiguos y la gente los llama Kamaitachi. Él se llama Raishin y ella Kagari. Entonces le piden a Uchiho que maten a su hermano Yurou, ya que desertó luego de haber asesinado a varias personas, y eso es romper una regla sagrada para ellos. La chica lleva afuera a Tora. Allí ella muestra su desprecio por los humanos por haberla desterrado de sus tierras, y también muestra hostilidad hacia Tora. Al final acaba cortándole un brazo a él debido a que Tora se distrae, pues resulta que el hermano de ellos, Yurou, llega en ese momento,
y él explica que su plan es acabar con los humanos que están en sus tierras, y Uchiho es vencido con facilidad debido a sus ataques sorpresa. Lo que ocurre es que Tora lo ataca por la espalda y hace que Yuro huya, y los hermanos de él deciden atender las heridas de Uchiho. También se ve que Tora une su brazo cortado a su cuerpo como si nada. Todos ellos se ponen de acuerdo en perseguir a Yuro, y al dar con su ubicación lo enfrentan para hacerle entrar en razón. Pero esto no funciona, y Yuro derriba una parte del acantilado que tienen al lado, el cual cae sobre ellos y Uchiho lo detiene junto con Tora. Y esto también provoca que un camión se vuelque sobre Raijin y Kagari para que queden atrapados. Y lentamente la gasolina y el fuego del vehículo se están acercando. En ese momento de desesperación, Uchiho se acaba disculpando con Yuro por lo que hicieron los humanos, contando que él entiende cómo se siente y que debió ser duro. Es allí cuando las personas de la construcción llegan, y al ver que los hermanos de él están atrapados deciden unirse y ayudarlos, permitiéndoles escapar y quedar a salvo. En ese momento, Uchiho le explica a Yuro que les encontrará un lugar en donde vivir, pero aún así él lo intenta atacar de repente, y lo que hace Uchiho es apuñalarlo con la lanza al quererse defender. Ya en sus últimos segundos de vida, Yuro se muestra agradecido con él, y esto hace que Uchiho se desespere porque la situación haya acabado de esa manera. Ahora nos muestran que la encargada de los sacerdotes es una de las Oyakume, de las que han enfrentado al Hakumen no Mono por generaciones, quien le explica al sacerdote jefe que dejen en paz a Uchiho, ya que según la leyenda, la lanza elige a su portador y lo ha elegido a él, y que sus órdenes son vigilarlo como el portador de la lanza, y que no deben actuar en contra ni de él o de Tora. Más adelante, Uchiho y Tora llegan a unas aguas termales, y al darse cuenta de que una chica estaba allí también, la acaban asustando. Ella se llama Saya Takatori, quien al llegar a su casa es forzada por su padre y su abuela a entretener a un ser que tiene sellado en una habitación, el cual se llama Omamori. En ese momento, Omamori siente el olor de un humano y un demonio en ella, y le pide que los busque para que puedan sacarlo de ese lugar. Al siguiente día, ella decide salir y llega a donde Uchiho, pero al estar muy débil se desmaya y él la atrapa. Entonces Uchiho decide cargarla para llevarla a su casa, y ella se despierta poco después, y le cuenta a Uchiho que puede ver a Tora, ya que es de un linaje de personas con pelo blanco que pueden ver el mundo de los Ayakachi. Luego nos muestran que al padre de ella le está yendo bien en la expansión de sus tierras debido a que están venerando a Omamori. Ya cuando Uchiho lleva a Saya a su casa, ella lo invita adentro para llevarlo con Omamori. En el camino le cuentan que las palabras que le dio su madre fueron que el deber de su linaje es ser intermediarios entre yokais y humanos para ayudarlos a ser amigos, pero que su madre estaba atrapada en la familia Takatori ya que la tenían controlada para venerar a Omamori al igual que ella, y explica que el lugar donde vive Omamori será bendecido con fortuna y poder, ya que se trata de un dios doméstico, pero que el lugar que abandone se enfrentará al desastre y la pobreza. Ya cuando llegan, Omamori le pide que destruya esa barrera que lo tiene atrapado, pero Tora le explica que al hacerlo se creará una poderosa explosión que acabará con la vida de Omamori. Esto hace que Saya no quiera que eso ocurra, ya que quiere que viva, y poco después el padre de ella aparece y se enfrenta a Uchiho al creer que quería quitarle su fortuna. Debido a la desaparición, Tora se acaba metiendo a la fuerza en el sello para proteger a Omamori, y eso hace que Saya termine aceptando que hay una librería. Entonces Uchiho rompe el sello por la mitad y una gran explosión destruye la casa, y por último se ve que Omamori se va a quedar libre. Más tarde Saya le agradece a Uchiho por todo lo que hizo y se muestra que ha madurado más gracias a él, pero también pudo hacerse más fuerte por su cuenta. Al despedirse se muestra que Omamori antes de escapar habló con Tora y le explicó que decidió quedarse al lado de Saya debido a que él era el motivo por el cual las de su linaje seguían viviendo. Estamos ahora con Asako y Mayuko, quienes al ver que Uchiho lleva días sin ir a clases deciden ir a casa para ver qué ocurre. Allí son recibidas por el padre de él y les da la noticia de que mandó a Uchiho en su lugar a visitar a un pariente lejano. Más adelante Asako se muestra enojada con él por haberse ido sin decirles nada. Por otro lado, Uchiho y Tora siguen viviendo con Raijin y Kagari, pero les hacen saber que se irán al día siguiente para seguir su viaje. De pronto Uchiho ve un reflejo de Asako en el agua donde ella está en problemas y le pregunta a Raijin sobre cómo saber más sobre ese espejo en el agua. Entonces ellos lo llevan a una cueva en donde está un experto de espejos llamado Onji, y es que se trata de un demonio anciano que tiene un gran espejo en su cuerpo, y este se asusta al ver la lanza de la bestia, pero Tora lo amenaza para que escuche a Uchiho y acaba comprendiendo que él no es una mala persona, y allí les muestra a Uchiho lo que ocurrió un tiempo atrás en el espejo que tiene. Entonces se ve que Asako está en la casa de Mayuko, y en la sala hay un espejo antiguo que su padre compró para coleccionar. Allí las dos comienzan a hablar sobre Uchiho, y que en el pasado él salvó a Asako de un perro que la quería atacar, cuya escena hizo que ella le comenzara a gustar. Ya en la actualidad se ve que ese espejo de la sala resulta que está endemoniado, y atrapa a Mayuko en su interior. Onji explica que se trata de un Kyoma, un espejo demonio, y le explica
explica que usará su espejo para mandar a Uchiho allí, y que solo tiene que entrar al espejo de Kyoma y vencerlo, y le advierte que sus poderes solo durarán lo que el agua tarda en hervir, y que necesita volver antes de eso. Tora decide acompañarlo, y al ser transportados a la sala donde está Asako, le piden a ella que deje el espejo en el suelo para poder salvar a Mayuko. Ella no puede reconocerlo, ya que está transformado por su lanza, y luego Uchiho junto con Tora entran al espejo de Kyoma, pero Asako se mete con ellos en el último segundo, explicando que se llevaron a Mayuko porque la protegió a ella, y que se siente responsable por ello. Más adelante llegan al demonio que tiene atrapada a Mayuko, así que Uchiho y Tora trabajan en equipo para poder vencerlo y recuperar a Mayuko. Ya que los dos quedan inconscientes, las dejan en la sala recostadas, y ellos deciden regresar por uno de los espejos en la pared, y cuando despiertan, ellas toman lo que ocurrió como un sueño, pero evitan hablar de ello por vergüenza. Ahora vemos que uno de los demonios se juntaron para atacar juntos a Uchiho, por ser el hijo de la mujer que tanto desprecian. Por otro lado, Uchiho llega a una parada donde toma un bus junto con Tora, pero unos demonios hacen estrellar el vehículo contra el límite del acantilado y lo hacen caer. Allí Tora reacciona para sacar a tiempo a Uchiho, pero luego son rodeados por una gran cantidad de demonios y deciden huir hacia el bosque. En ese momento Uchiho tiene problemas al ser demasiados demonios, mientras que Tora consigue un yokai que los reconoce, el cual se llama Hitotsuki, pues resulta que ellos dos pelearon juntos en el pasado, y decide contarle a Tora el motivo por el cual persiguen a Uchiho. Por otro lado, la lanza salva a Uchiho al moverse por su cuenta en línea recta, y acaba en un pantano. Allí conoce a un yokai pacífico que se ofrece a curarle sus heridas, ya que no está en su contra. Este yokai le cuenta que sabe que se llama Uchiho Aotsuki, y que la razón por la cual lo persiguen es su madre. Es algo que saben todos los yokai de Japón. Hace unos 1000 años, una bella joven vino a una tierra llamada China, pero en realidad era un poderoso demonio de una tierra extraña que se había disfrazado. Cuando esa tierra fue creada en ese mundo, el universo se dividió en Yin y Yang. El poder del Yin fue a humanos y el poder del Yang nació dentro de ese yokai. El yokai siguió cambiando las tierras donde vivía y destruía a los humanos y a todo lo que vivía allí, incluso monstruos. El nombre de esa criatura era Hakumen no Mono, y cuando llegó a Japón, todos los monstruos y humanos se acabaron uniendo para poder enfrentarlo y acabó huyendo. Pero antes de poder contarle sobre su madre, Uchiho siente la presencia de monstruos que van hacia ellos, y el yokai le indica que más adelante hay un pueblo para que se pongan a salvo. Vemos ahora que los yokai cerca de Raichin y Kagari se juntan para ir a por Uchiho, pero ellos dos se oponen a esa idea y deciden acabar con ellos ya que están en deuda con Uchiho. Volvemos con Tora y Hitotsuki. Allí hablamos sobre que ellos dos también estuvieron en la batalla contra el Hakumen no Mono. Después de que el Hakumen huyera, lo lograron encontrar, pero estaba protegido por una poderosa barrera que creó una mujer, aunque Tora no cree que sea la madre de Uchiho, ya que los humanos no viven 1000 años, y la barrera se creó en ese entonces. Entonces Hitotsuki le explica que ella es la primera Yakume no Onna, y le deja en claro que no se debe meter en la casa de Uchiho. Por otro lado, Uchiho sigue escapando de los monstruos, y en el camino se encuentra con un viejo que decide llevar con él para que no lo lastimen. Ese señor lo guía hacia una panadería donde le dan de comer, y Uchiho le acaba confesando todo lo que le ha estado ocurriendo luego de que el hombre se preocupara por él, y explica que aunque sean monstruos, a veces cree que lastimarlos es peor para él. Ya cuando sale de allí, es emboscado por una gran cantidad de monstruos y huye lejos del pueblo, y antes de que acabe con él, aparece Raichin y Kagari para darle apoyo. Luego aparece Hitotsuki para acabar con ellos. Más adelante aterrizan en un lugar con mucha niebla, pero son salvados por Tora, que los agarra a todos para llevarlos lejos al poder volar, y de repente aparece una casa en donde entra Uchiho. Al llegar a una habitación se consigue a Omamori y al líder de los yokai que viven en esas montañas. Este yokai le cuenta que lo persiguen porque su madre protege al enemigo jurado de los yokai japoneses con una poderosa barrera, y le habla más sobre Hakumen no Mono, que todos ellos tuvieron una batalla con este que duró 200 años, y lo enfrentaron hace más de 2000 años, pero esa mujer no era su madre. Tuvo una larga vida comparada a otras mujeres, pero no tan larga, y parece que cambian de lugar con el paso del tiempo. Luego le cuenta que el apellido de soltera de su madre es Hisaki, entonces Sumako Hisaki es su madre. Uchiho apenas sabía su primer nombre, ya que nunca llegó a verla desde que tiene memoria. Entonces ella es la tercera del linaje que
que protege al Hakumen, y no saben el motivo por el cual lo protege. Finalmente, le pide que visite a su madre para descubrir la verdad, y le aclara que evitará que los monstruos vuelvan a atacarlo para que pueda lograrlo, y que decidió confiar en él debido a las cosas buenas que Omamori le contó, que Uchiho es alguien de confiar incluso para los monstruos. Por último, le hace saber que ellos en realidad eran el hombre que salvó antes y la señora de la panadería, que ese fue otro motivo por el cual confiaron en él, aunque esta decisión no le gusta a Hitotsuki, mucho menos a Tora, que decide combatir contra él en un duelo. Allí se muestra que los dos están bastante parejos, pero Tora lo acaba venciendo debido a que Hitotsuki se había confiado. Esto último debido a que usa un poderoso ataque de rayo para acabar con él y ganar el combate. Más adelante, Uchiho se consigue a una chica llamada Hinowa Sekimori, que resulta ser una de las elegidas para portar la lanza de la bestia. Resulta que la secta Kouhamei, a la que pertenece Chigure, colocó a 4 posibles candidatos para la lanza, y debido a que Uchiho la tiene, decidieron ir por él. Entonces Hinowa acaba convenciendo a Uchiho de que debe entregarle la lanza, ya que no ha parado de cometer fallos y errores al no poder controlar bien el arma. Y una vez la tiene, decide irse para poder enfrentarse a los yokai que buscan al portador, pero ella se consigue a un poderoso yokai, y justo antes de que le ocurra algo, Uchiho llega a usar la lanza y a transformarse, llegando a arriesgar su vida con tal de liberarla a ella. Poco después, Tora decide ayudarlo y juntos vencen al yokai. Esto hace que Hinowa acepte que se quede con la lanza y se va de allí. Ahora Uchiho toma un autobús, pero Tora se siente provocado por un motociclista que cree que no es normal y decide enfrentarlo, mientras que el bus es poseído sin que Uchiho se dé cuenta. Este sujeto le confiesa a Tora que es uno de los sucesores de la lanza de la bestia, llamándose Nagare Akiba. Luego de eso, sella a Tora con unas estacas especiales, pero este se libera al romperse sus extremidades y atacarlo por sorpresa con su poderoso caballo, y Nagare ve que se contuvo en sus ataques. Allí Tora le explica que no sabe el motivo por el cual no se ha comido a Uchiho, y que también nunca se aburre con él. Es entonces cuando ven que el autobús de Uchiho está fuera de control por culpa de los demonios y deciden ir a ayudarlo. Allí, Nagare se da cuenta de que Uchiho se preocupa más por los pasajeros que por su propia vida, y luego de salvarlos a todos, también comprende el verdadero poder de él cuando usa la lanza de la bestia. Entonces, cuando se reúnen, Nagare le cuenta quién es él en realidad, y se muestra amistoso con Uchiho, para así ofrecerle llevarlo en su moto. Más adelante se detienen al encontrarse con los candidatos de la lanza que no fueron aprobados, y allí se presenta Jun Moritsuna, la hermana de Satoru Moritsuna, quien es otro de los elegidos para la lanza y el favorito y popular de todos. Ella les cuenta que Satoru cambió luego de enterarse que Uchiho fuese elegido por la lanza, y que desapareció de repente. Justo después aparece Satoru, actuando de forma agresiva y usando a un yokai para atacar de repente a Uchiho, ya que su objetivo es destruirlo. Pero es salvado por Tora, y los dos se juntan para acabar con el monstruo. Jun le pregunta a su hermano qué es lo que ocurre, pero es golpeado por él de repente, y se ve que su rostro comienza a retorcerse de forma extraña y huye de allí. Tora explica que son los Hiyou, los cuales infestaron su cabeza, y se ve que hay varios demonios que están dentro de su cuerpo y son los que le están controlando. Esto hace que Uchiho contacte con Onji a través de un espejo en un baño público, y este le conecta con el líder de Touno que gobierna a los yokai de las montañas. Allí, este le cuenta que la única forma de liberar a los Hiyou de una cabeza humana es sacarlos desde el interior. Los humanos, por supuesto, no pueden entrar a otras criaturas, aunque los demonios sí. Entonces Uchiho debe volverse una aparición con el poder de la lanza, pero si usa el tremendo poder que se necesita para entrar a un cuerpo, la lanza tomará todo de él y se convertirá en un verdadero monstruo, y entonces la lanza consumiría el alma de Uchiho por completo. Ya en la noche, Satoru vuelve a aparecer y ataca a Uchiho de nuevo, pero todos al luchar juntos logran dejarlo inconsciente, y allí Uchiho toma la decisión de entrar a su cuerpo. Entonces el líder de Touno decide enviarle a un monstruo que lo ayudará una vez dentro, el cual es Izuna. Ahora Uchiho se transforma y entra al cuerpo de Satoru junto con Izuna y Tora, y una vez dentro comienzan a combatir a los diferentes yokai que se consiguen allí, aunque mientras más peleaba, la lanza se iba apoderando de Uchiho, yendo directamente hacia el cerebro. Es allí cuando tienen una lucha con el líder de Hiyou, y el cuerpo de Satoru tiene espasmos por el combate dentro de su cuerpo. Entonces Jun se desespera y se preocupa por Uchiho al estar tan en riesgo allí dentro. Esto provoca que de ella salga una pequeña fuente de poder, y esto hace que Tora le ordene a ella que reúna una gran cantidad de poder y la meta dentro del ojo de su hermano. Para ese entonces la batalla se complicaba, e incluso Izuna se había lastimado al defender a Uchiho. De repente Uchiho le da un golpe final al líder de los Hiyou, y el poder de Jun elimina a todos los demás. Ahora Satoru despierta poco después, y luego de enterarse de lo que Uchiho hizo por él
acaba soltando unas lágrimas, las cuales al caer al suelo hacen aparecer de golpe a Uchiho, Tora y a Izuna. Todos se alegran de que están a salvo, pero lo siguiente que ocurre es que Uchiho se convierte de repente en un demonio fuera de control. Entonces nos muestran que la fundadora aparece ante el sacerdote jefe y la Oyakume, y les informa que el portador de la lanza se ha convertido en una bestia, y les pide que usen el peine que le entregó a Oyakume y que le dio a Sumako, que ahora está en posesión de Uchiho Aotsuki. Luego les dice que irá con las chicas que deben usar el peine, mientras que ella debe buscar a un poderoso monje, y Chigure se ofrece para encargarse de ello. Entonces se presenta como Jie-Mie ante cada una de las chicas que ha conocido Uchiho, explicando que no pertenece a ese mundo y que necesita la ayuda de ellas. Asako ve que tiene un gran parecido con Mayuko. Luego Jie-Mie les cuenta que Uchiho está en grave peligro. Las mujeres con lazos con Uchiho deben unirse y peinar su cabello, y él posee el peine como un recuerdo de su madre. Y por último, les indica que deben ir a Ashikawa en Hokkaido, y este mismo mensaje lo reciben todas las chicas que deciden tomar un avión para llegar hasta allá. Yu Hiyama y Saya Takatori, una vez aterrizan en el aeropuerto de allí, son recibidas por el padre de Uchiho, y poco después llegan Asako, Mayuko y Reiko, siendo ellas 5 las elegidas. Por otro lado, Nagare y los demás se dirigían a la casa del abuelo de Uchiho, ya que pensaban que era allí donde él iría. Allí consiguen a Hinoue, quien les explica que descubrió a dónde irá Uchiho, que parece que hay una cueva donde debe entrar el portador de la lanza, y solo los que entran y salen a salvo pueden considerarse portadores legítimos de la lanza. Mientras ocurre eso, el mismo Hakumen no Mono les ordenaba a sus miles de Hijou que aprovecharan la situación para destruir a la lanza de la bestia y también a Uchiho Aotsuki. En ese momento, las chicas se reúnen con Chigure y los demás, y allí los sacerdotes van hacia Hijou para crear una barrera y poder detenerlos. Por otro lado, Tora e Izuna recuperan el peine que las chicas necesitan al quitárselo a Uchiho. Reiko es la primera en peinar su cabello, aunque tienen problemas debido a que está fuera de control. Allí, Hinowa lo retiene para que Saya sea la siguiente en peinar su cabello. Jun llega después para ayudar a retener a Uchiho, mientras que Tora protege a las chicas, y esto le permite a Yu ser la próxima en peinar el cabello de él, aunque poco después Uchiho escapa y corre lejos de allí. Entonces aparece Jie-Mie y les cuenta que él se dirige hacia una cueva que se encuentra más adelante. Resulta que allí está una parte de su enemigo mortal, el Hakumen, y la lanza buscará a esa criatura. Esto le permite a ellos llegar primero a la entrada de la cueva, pero son repentinamente atacados por Uchiho, y Mayuko apenas puede defenderse al usar el peine como escudo, y eso provocó una explosión que la hizo caer por un acantilado, siendo salvada por Tora, quien después retiene a Uchiho para que ella pueda peinar su cabello. En ese momento, los sacerdotes ya no tuvieron fuerzas para retener a los Hijou, pero antes de que lleguen allí, Hijou aparece de repente y coloca una barrera alrededor, aunque solo tienen 3 minutos. Finalmente, le toca a Asako peinar su cabello, pero al hacerlo se muestra que Uchiho no entra en razón, y ella acaba lanzándose sobre él para detenerlo, y los dos caen por el acantilado. Ya cuando la barrera se rompe y los Hijou atacan a todos, aparece repentinamente Uchiho y corta a los que se acercan, mostrándose que ya está recuperado, y le pide a Tora su ayuda para vencerlos a todos, mientras que Asako se coloca a salvo con los demás. Aunque poco después Uchiho acaba inconsciente por unos segundos, y al despertar no recuerda nada de lo que pasó. Pese a eso, recuerda haber visto personas muy amables, y menciona a cada una de las chicas que lo ayudaron sin saber que ellas en realidad están allí, y luego de eso decide entrar a la cueva junto a Tora, mientras que ellas se hacen más unidas y apoyan a Asako, al hacerle entender que Uchiho no volverá con ellas sino con ella en especial. Allí se consiguen con la parte del Hakumen, y luego conocen a un demonio llamado Tokisaka, el cual se ofrece a ayudar al portador de la lanza. Explica que es un monstruo que viaja en el tiempo, y cuenta que la lanza es de suma importancia para acabar con el Hakumen, y que también en aquel entonces Jie-Mie, al ser la primera de su linaje, decidió encerrar al Hakumen hasta que encontraran la lanza, sintiéndose responsable ya que su hermano fue quien creó esa arma. Luego lleva a Uchiho y a Tora a 2200 años en el pasado, para que puedan ver con sus propios ojos lo que ocurrió, y después Tokisaka se va de ahí. Allí la lanza se le desaparece a Uchiho, debido a que para aquel entonces aún no había sido creada. Justo en ese momento, él consigue a Jie-Mie joven, a quien salvan de un monstruo que repentinamente la intentó atacar, y para agradecerle, ella lo lleva a su casa donde es bien recibido por su familia. Es en ese lugar donde se entera que el rey de allí vio al gran yokai que destruyó todo hace 500 años, el Hakumen. Entonces, enloquecido, ofreció riquezas y estatus a quien lograra crear un arma de los dioses que pudiera derrotar al Hakumen no Mono, y por eso el padre de Jie-Mie, que es herrero, trabaja diariamente para crear el arma
arma especial. Poco después llega Girjo, el hermano de ella que se había ido de viaje para aprender más sobre el arte de la herrería, pero les informan que es verdad que el Hakumen se encuentra en el país, ya que lo escuchó en sus viajes, y con ayuda de Girjo realizan un arma a través de prácticas oscuras, donde necesitaban el cabello de una mujer y la madre de Jay se corta su cabello para que lo hagan. Ya al crear la espada que creían la correcta, se reúnen con las decenas de herreros frente al rey, pero allí son sorprendidos por el propio Hakumen que fingía ser una mujer, quien comienza a masacrar a todos los que se encuentran en ese lugar. El padre de Jae-mei, al intentar atacarlo, se le rompe la espada que tanto les costó crear, y luego es asesinado por el Hakumen, aunque la madre de ellos no lo logra y muere ante el impacto. Pese a eso, logra salvar a Jae-mei y a su hermano de un poderoso ataque. Debido a todo lo que pasaba, Uchiho pierde la cabeza e intenta atacar al Hakumen, pero al acercarse se queda paralizado del miedo que le daba. Lo siguiente que ocurre es que el Hakumen dispara otro ataque de energía, pero Tora logra minimizar el daño al lanzar una llamarada de fuego, y eso les permite salir ilesos a los cuatro. Entonces el Hakumen ataca a todo el pueblo desde el cielo. Ya más tarde, Jae-mei está descansando en su casa, y Uchiho se muestra culpable por lo que ocurrió. Él, al salir, se da cuenta de que el hermano de ella se estaba lastimando al culparse por haber fallado, ya que se debía crear el arma divina, pero Uchiho lo detiene y le pregunta si hay otra solución. Allí, Girjo le cuenta que hay otro método, donde se tiene que ofrecer a un sacrificio humano y que esta vez sí funcionaría, pero que Jae-mei es el único familiar que tiene y se niega a hacer algo así. De pronto aparece ella en la orilla de la forja con lava ardiente y le pide a su hermano que por favor cree un arma muy poderosa, ya que es el único que puede hacerlo y así poder vencer al Hakumen. Aunque ellos intentan detenerla, no llegan a tiempo, y ella acaba sumergiéndose en esa roca fundida para así poder morir al instante. Después de un rato, afectados por lo que pasó, Girjo se puso a trabajar en la espada mientras creía que él era un demonio porque pensaba que en el fondo quería que ella hiciera eso, y con sangre cayendo en sus ojos comienza a crear la lanza divina, usando todas sus fuerzas a medida que pensaba en Jae-mei. En sus últimas palabras le dice a Uchiho que él es bueno y que le encargará la lanza, para así fusionarse con el arma, y se ve cómo se graba el nombre de Uchiho en ella. Allí, él ve que Girjo se convirtió en el asta mientras que Jae-mei se volvió el filo, siendo los dos los que representan a la lanza de la bestia. Es entonces cuando aparece la Jae-mei fantasma junto con Tokisaka, quienes llevan de regreso a Uchiho y a Tora al mundo actual. En el camino le cuentan que la lanza estuvo buscando al Hakumen por cientos de años, matando a una gran cantidad de monstruos por donde pasaba, pero los monstruos acabaron por crear una tela roja para sellar cosas demoníacas, y pudieron detener a la lanza, hasta que un hombre fue a visitar esa tierra y la logró sacar de allí. Y cuando el Hakumen huyó a Japón, ella comenzó a experimentar la reencarnación, pero también se dio cuenta de que este fue el peor lugar posible. Cuando ella llegó al Hakumen bajo el mar, él le explicó que el lugar que le tiene atrapado es la piedra clave que sostiene a la isla, y que se ha insertado en ese pilar, y que si deja ese lugar o muere, todos los pilares de la isla se destruirían, y ese país se hundiría en el océano. Es por eso que Jae-mei decidió crear esa poderosa barrera para protegerlo, y que su madre actualmente sigue protegiendo al Hakumen en el fondo del mar. También que su madre pudo darlo a luz porque le contó a Jae-mei que tuvo un sueño donde tenía un hijo que sería el elegido de la lanza, y ella le dio 2 años de tiempo para poder dejar la barrera y así tener a Uchiho. Ya cuando son devueltos a la actualidad, él decide regresar a la casa de su padre y volver a clases de nuevo. Pero al regresar a casa se consigue a un niño que se llama Kiryu Inasa, quien resulta ser el último sucesor de la lanza de la bestia, quien trae una guadaña llamada Elzar y un yokai llamado Queen. Allí le dice que ya no tiene que pelear, ya que su guadaña y Queen son más fuertes que lo que Uchiho tiene, aunque poco después llega Chigure en helicóptero para buscar ayuda de Uchiho, ya que el templo fue atacado por un avatar del Hakumen y Kiryu también decide ir. Una vez llega Uchiho, conoce a la Oyakume, ya que ella deseaba verlo y le cuenta que ella fue una de las elegidas y que debía mantener la barrera del Hakumen por 300 años. Luego de verlo en persona, Uchiho decide unirse a los demás en la batalla contra el avatar del Hakumen, pero al ser demasiado poderoso iba a ser vencido. Justo antes, la Oyakume decide usar todos sus poderes para convertir en piedra al avatar, pero esto le cuesta la vida. Y antes de morir, en sus últimas palabras les aclara a todos que el poder de Uchiho no será suficiente para vencer al Hakumen, sino que todos tienen que estar unidos. Por otro lado, Kiryu aprovecha para vencer al avatar del Hakumen con su arma mientras permanece en piedra, y aprovecha eso para declarar que ya no necesitan la lanza ya que él es el más poderoso, aunque no todos le creen. Y más adelante se ve que Kiryu va con su madre y le cuenta lo ocurrido. Entonces ella le explica que si no escuchan, él deberá destruir la lanza
lanza de la bestia. Al siguiente día, Tora tiene una discusión con Uchiho, al ver que se la pasa deprimido por la muerte de la anciana, y al final se va enojado de allí. Poco después, Uchiho es sorprendido por varios monjes y Kiryu que lo retienen con sus poderes. Entonces Kiryu le saca la tela roja especial que fue la que selló la lanza siglos atrás. Esto le permite quitarle la lanza a Uchiho, y lo sellan a él en ese lugar mientras ellos se van a destruir la lanza. Poco después, Hinowa llega y libera a Uchiho de la barrera para poder llevarlo al templo. Por otro lado, Nagare consigue a Tora en el camino hacia la casa de Uchiho, ya que quería advertirle sobre Kiryu, aunque al llegar ve que no está y cree que lo secuestraron junto con la lanza. Cuando Uchiho habla con el sacerdote jefe, este le explica que hubo un monje una vez que comenzó a crear armas divinas por su cuenta, pero ya que usaba magia oscura, se volvió loco y lo acabaron expulsando. Vemos que Nagare y Tora llegan a la casa de los susurros. Se exilió en las montañas y hace 2 años regresó junto con Kiryu y una guadaña extraña, ya que él sabía sobre la historia de Kiryu y el monje, y era allí donde ellos vivían. Luego llega Uchiho junto con Hinoue al mismo lugar y se acaban agrupando con ellos dos, luchando contra un golem de piedra que se encuentra allí, y en unos archivos descubren que Kiryu es producto de un experimento de una extraña mujer que conoció al monje exiliado, y que también planeaba destruir la lanza de la bestia. Vemos que Kiryu estaba frente a un pozo de cemento lleno de plomo y mercurio hirviendo, y que planea sumergir la lanza allí mientras es sellada por la tela roja. Entonces Uchiho decide ir hacia allí, mientras que Nagare y Hinoue retienen al golem que es muy poderoso, aunque en el camino son detenidos por el Yokai Queen, pero Tora decide enfrentarse a este mientras él sigue adelante, pero llega tarde y ve que sumergen la lanza en aquel líquido, y Kiryu se pone contento. Luego él les explica a los monjes que la mujer que tiene a su lado es su madre y fue quien le dijo que destruyera la lanza de la bestia. De repente aparece Chigure y les aclara a todos que todo fue plan del Hakumen no Mono, y que pudo engañar a Kiryu y también fue quien creó las guadañas Elzar y a Kiryu, y que esa mujer es en realidad un avatar del Hakumen no Mono. Kiryu, al entender que todo el tiempo que lo crió fue por la lanza y no por él, enloquece y acaba atacándola, pero es fácilmente vencido por ella. Poco después Uchiho es acorralado por ella, pero debido a que tiene un fuerte lazo con Giryu, logra tener la suficiente fuerza como para llamar la lanza y hacer que destruya el cemento y vaya hacia él. Esto le permite enfrentarse a ella y comenzar a ganarle, y cuando aparece el golem que retiene a Hinoue y a Nagare, él también lo destruye y los pone a salvo. Por último, Kiryu decide atacar por sorpresa a su madre debido a todo lo que le ha hecho, y Uchiho lo hace entrar en razón poco después. Luego de eso, Kiryu y Queen deciden irse por su cuenta. Unos días después, Tora visita a Mayuko, ya que planeaba comérsela, aunque ella le da unas hamburguesas y eso le es suficiente. Aunque Tora siente que esa carta huele a monstruos y decide seguirla. Allí, ella recibe una invitación a una fiesta que no conoce y decide ir. Incluso llega a transformarse en ella para poder aparentar. Cuando Mayuko llega a la oficina donde debía ir, unos yokais la iban a atacar, pero por suerte Tora llega para vencerlos y ponerla a salvo. Al bajar, llegan a un depósito en donde ella ve un hermoso vestido de bodas y decide colocárselo, viéndose que Tora y ella se llevan muy bien. Allí, ella le dice que le gustaría usar eso y ser la novia de Uchiho, ya que ella también está enamorada de él, y luego comienza a hacer como si ella y Tora se fueran a casar, para que viese cómo son las bodas actuales. Allí, él se muestra molesto porque Mayuko no hace nada con Uchiho debido a Asako. Justo después, son atacados por los dos yokai de antes, pero aunque ella es atrapada de rehén, confía en Tora y él logra salvarla por muy poco. Ya en la noche, él la lleva a la casa de Uchiho, y antes de irse, la llama por primera vez por su nombre, para luego contarle que la proposición de matrimonio él jura cumplirla. Esto hace que ella se ponga realmente feliz, mostrando una gran sonrisa mientras ve a Tora. Ahora vemos que Uchiho es observado por unos científicos que saben que él es quien porta la lanza de la bestia, y que poco después lo secuestran, explicándole que son una organización que tiene como plan crear un arma para vencer al Hakumen no Mono, y también retienen a Tora con tecnología especializada para monstruos, y se llevan a Asako que también se encontraba allí, pero al llegar al lugar, Tora usa uno de sus cabellos para crear una copia de ella, y eso le permite escapar sin que la vean para ir a buscar a Uchiho. Allí, Asako consigue a un niño que resulta que es un fantasma llamado Vandanders, quien está atrapado pero ella es amable con él. Luego, él le explica que ese lugar es un centro de investigación, donde experimentan con yokais y entre otras cosas. Por otro lado, los científicos toman una muestra de la lanza, la cual pierde el control, y comienza a absorber a los metamorfos que se encuentran cerca, y Vandanders se transforma para retener a ese monstruo, mientras que Asako logra reunirse con Uchiho, y le cuenta sobre el niño que conoció y que es un yokai también, el niño yokai que Asako conoció. Poco después, llega el monstruo que absorbió incluso a Val, y Uchiho no puede
puede vencerlo, ya que también eliminaría a Baal, aunque poco después llega Tora debido a que solo se había dejado atrapar por ellos. Es entonces cuando Tora y Uchiho retienen al monstruo, mientras que Asako y la científica van a la sala de control. La mujer le explica que al usar los rayos de su arma podrán mantener quieto al monstruo y eso le permitirá a Uchiho acabar con la criatura sin que dañen a Baal, aunque esa mujer acaba siendo herida de gravedad por un ataque que no vio, y Asako logra activar el rayo que inmoviliza al monstruo. Eso le permite a Uchiho y a Tora vencer y acabar al monstruo, para luego salir rápidamente de allí junto con los demás, ya que ese lugar estaba siendo invadido por gas venenoso tras la pelea. Finalmente, la organización de esos científicos queda disuelta, ya que el templo y los sacerdotes sabían que ellos se salieron de control. Más adelante, Uchiho se encuentra junto con Asako, Mayuko y Tora, divirtiéndose juntos en su casa. Ichigure piensa que algún día será la última batalla contra el Hakumen, y espera que esos momentos continúen hasta entonces. ¿Podrá Uchiho vencer al Hakumen no Mono?